Yo creo que hay tres mensajes importantes ahí. Uno es que el problema del narcotráfico y la política no es un problema que haya terminado, a pesar de las extradiciones, está muy vivo. Los testimonios de los juicios en Nueva York así lo dejan de ver y es un problema que hay que enfrentarlo con mucha fuerza. Esto pasa porque los partidos políticos realmente asuman una responsabilidad y no estén dispuestos a recibir dinero de quien sea y como sea. Creo que ese es un primer mensaje. El segundo mensaje es que si bien es cierto, la narcopolítica afecta a todo el sistema de partidos, pero ningún partido político se había visto tan sistemáticamente involucrado como es el caso del Partido Nacional, donde abundan mucho más los casos de este encuentro entre una élite política que terminó profundamente contaminada con los grupos de carteles del narcotráfico. El señor del caso de Talanga es un caso que estoy seguro que no es primera vez que ustedes lo escuchan, porque era una especie de voz popular, pero bueno, hasta ahora se hace ese tipo de investigaciones y esperemos que las investigaciones sean profundas, sean objetivas, sean reales y que si bien es cierto se garantice el debido procedimiento, pero que sean serias. Esto es un llamado a la ley electoral también, porque ¿cómo es posible que en la ley electoral no haya esa exigencia para los suplentes? ¿Cómo es posible que haya una política limpia donde le cuesta evidenciar este tipo de problemas de la institucionalidad? Entonces, si eso no se corrige, seguiremos siendo un narcoestado para largo, incluso aún habiendo probablemente algún cambio en ciertas esferas de la política, pero es un problema mucho más profundo y que está muy enraizado en la sociedad hondureña. Cada vez más, para mantenerse en el poder es importante el dinero y el lavado de activos es una de las grandes fuentes de financiamiento de la política, es una de las grandes fuentes también de financiamiento de una gran cantidad de recursos que se destinan hacia el clientelismo político para lograr que grandes masas de ciudadanos empobrecidos, sin ninguna posibilidad de empleo y oportunidad, terminen atrapados en prebendas, en ayudas, de los cuales mucho dinero proviene del crimen organizado y el narcotráfico. Sencillamente hay un desgaste moral, un desgaste ético, hay una erosión de la responsabilidad de los políticos y cada vez más se vienen convirtiendo en élites que buscan el poder y repartirse el Estado de una manera llana y el poder por el poder o el dinero por el dinero, con una enorme incapacidad de tener una responsabilidad con la democracia, con el país y con los grandes problemas nacionales. Normalmente, históricamente, en cualquier país, ser presidente de la República había una preocupación por la trascendencia, por tener una especie de un lugar honorable o en algún sitial, aun cuando no se hicieran grandes cambios. Pero hoy en día, realmente, tal como están saliendo los expresidentes mencionados en narcotráfico, yo creo que vamos a tener que construir una especie de galería de la vergüenza política para donde puedan ponerse todas estas fotografías y que no estén en un solo salón de retratos. Pues esto debería a la ciudadanía indicarle que el Partido Nacional, mire, por el bien del partido necesita ir a la llanura, necesita ir a la oposición para que se depure y se reordene y pueda salir de controlar ese partido un pequeño grupo que terminó convertido en una mafia de delincuentes.